Ay, me parece que te buscan, Cari. Hay algunos micrófonos abiertos. Bueno, decime, Gerardo, cuando Ya vamos yo a empezar. puedo arrancar. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué Muy tal? buenas ¿Cómo están? tardes a todos. Bueno, antes de comenzar, hoy vamos a trabajar. Vamos a trabajar en la última parte del capítulo 3 y capítulo 4 y 5 del curso de Serial 1, el curso de Jacques Alain Miller. Les quiero recomendar, los vamos a tomar aquí después justamente a la próxima clase. Les voy a recomendar dos textos que me gustaría que los lean para la próxima clase. Uno es del curso El Partener del Síntoma, el capítulo, ya les digo, El Partener del Síntoma medio de goce, es el capítulo 18. Fundamentalmente, a partir de la página 391, el subtítulo, el goce no es el placer. Realmente es muy, muy importante el desarrollo que Miller hace ahí sobre la cuestión del goce. El goce, el placer, el deseo. Es muy, muy importante, lo vamos a tomar en la próxima clase. Así que entonces es a partir de la página 391, hacia el final del capítulo, es en la página 416. Tienen tiempo para leerlo, marcarlo, subrayarlo, formular sus preguntas, las aclaraciones que sean necesarias, las referencias. Y el otro texto, este era del Partener Síntoma, el curso de Jacques Alain Miller. Y después también de Jacques Alain Miller, en el texto, salió hace no mucho tiempo, Cómo terminan los análisis. La página 285, el texto ahí en la página 285 se llama Un real para el psicoanálisis. También es un texto corto, de 4 hojas, 8 páginas, página 285 hasta la 291. Entonces les recomiendo tomar estos dos y ahí van a ver que hay unas referencias freudianas muy interesantes que yo las voy a trabajar también, porque son unas referencias cruciales para entender este momento de desarrollo que está haciendo Jacques Alain Miller en el curso, ¿no? El serie el 1 o el 1, como tiene esas dos denominaciones. Nosotros hoy vamos a empezar con la última parte del capítulo 3.
vamos a tomar a partir de dos referencias de Freud. En este capítulo estoy en el curso de Serial 1, capítulo 3. Ahí ustedes pueden leer el capítulo 8 de análisis terminable e interminable y de inhibición, síntoma y angustia, el capítulo 10. Y la adenda B, la segunda adenda. Muy importantes esas dos referencias, muy importantes. Algo vamos a tomar hoy y luego vamos a tomarla en la próxima reunión que tengamos. Una primera cuestión que va a introducir Miller aquí tiene que ver con el valor del concepto de pulsión. Y fundamentalmente el concepto de pulsión de muerte, siguiendo la orientación de Freud, claramente. Y podríamos decir así, rescatando este concepto de lo que había ocurrido en el posfreudismo, donde había quedado prácticamente anulado o imaginarizado. O anulado o imaginarizado. ¿Ves? Miller, en la operación que hace, va a restituir el verdadero lugar que le dio Freud, ¿sí? Que no tenía que ver con ninguna pasión imaginaria, sino que tenía que ver con lo que con Lacan vamos a denominar un modo de expresión de lo real como tal. Incluso lo dice Miller así, va a decir la pulsión, la exigencia pulsional es algo real. ¿Sí? O sea que la pulsión está tomada como un modo de poder formular las dimensiones del psiquismo más allá del campo simbólico imaginario. ¿Sí? Si uno lee ya incluso la interpretación de los sueños, en Freud se va a encontrar con la dimensión de la articulación significante, se va a encontrar con la puesta en imágenes, ¿sí? O sea, vamos a encontrar lo simbólico y lo imaginario, pero también en el sueño vamos a encontrar la presencia de lo real pulsional, ¿sí? Y esto es una referencia muy importante que toma Lacan en uno de sus seminarios para poder ubicar cómo, por ejemplo, en los sueños tenemos real, imaginario y simbólico, ¿sí? Y que incluso hay un cuarto, que Freud lo llamó realidad psíquica. Lo que hace Lacan es tomar el concepto freudiano de realidad psíquica como cuarto nudo, como aquello que anuda lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿sí? Esto va a dar cuenta de un goce que lo va a nombrar Lacan y Miller lo va a situar también claramente, y va a decir lo siguiente, en este capítulo, ¿no?, en que estamos del curso Serial 1. El goce positivizado, como aquel de un cuerpo que se goza, es un cuerpo que se goza. Es una referencia, en verdad, no está dicha acá, yo la leo yo, pero tomada de los primeros capítulos, Yo y el Ello, cuando Freud va a decir, creo que es el capítulo 2, algunos se acordarán mejor, donde se va a referir a cómo alguien toma noticia de su cuerpo, ¿sí? Y claramente hay una referencia al campo pulsional que va a ser Freud ahí, incluso la experiencia de dolor como tal, ¿sí?
eh, eh, creo que es el capítulo 2 del Yo y el Ello. Lo pueden buscar perfectamente. Cómo se toma noticia, cómo se da noticia del propio cuerpo, ¿no? Es a partir de una experiencia que tiene el valor de un exceso respecto al principio de placer, para decirlo así. Entonces, el goce positivizado como aquel de un cuerpo que se goza, porque es un goce que va más allá de la interdicción. No es que, eh, como va a aparecer, por ejemplo, en escritos más tempranos de Lacan, como su versión del sujeto, donde va, va a situarse el goce como más allá de la interdicción, alcanzar, ¿sí?, ese goce, sino que no, es un goce situado como acontecimiento del cuerpo. O sea, no es un goce ligado a la interdicción, a la dimensión de lo prohibido. No es que es lo prohibido y a partir de lo prohibido se alcanza, no, sino que este goce es un goce absolutamente positivizado. Es decir, justamente que no es posible negativizar. Por eso, el goce va a ser del orden del traumatismo, del choque o de la contingencia. La contingencia del puro azar. Y de aquí, Miller va a avanzar hacia la cuestión de lo que va a llamar el goce femenino. Acá tengo que hacer una salvedad. Va a aparecer en un cuadrante de la fórmula de sexuación del seminario 20, lo femenino, ¿sí?, de modo claro y contundente, pero ahí se sigue sosteniendo que para alcanzar el goce femenino es necesario pasar por el falo. Cuando Lacan está formulando la cuestión del goce femenino, luego del seminario 20, aún, Ancor, el goce femenino es la parte que existe sin quedar sometida a la interdicción. ¿Sí? Más, no es que es interdicción, por lo tanto, ese goce. No, no. Aquí no tiene que ver con nada que tenga que ver con la interdicción. No es que se alcanza cierto goce a partir de atravesar un punto de prohibición, de algún modo de interdicción. No, no es así. Bien, con estas referencias primeras que voy haciendo con ustedes, vamos a pasar a la clase 4 del curso. ¿Sí? Hasta ahí, estas pocas referencias que hice eran para concluir el capítulo 3, que, desde el punto al que habíamos llegado en las elaboraciones que estábamos haciendo. Una primera cuestión con la que nos encontramos en la clase 4 es una cuestión muy importante. Muy importante. Voy a ubicar el sujeto barrado. ¿Sí? Y lo voy a escribir. Y efectivamente va a situar, para poder hacer el desarrollo que él piensa hacer en este capítulo, que el sujeto barrado nombra una falla en la identificación. ¿Sí? Esto que parece como raro en principio, sin embargo, es algo muy claro y muy atinente a la clínica, ¿sí? Porque el sujeto neurótico se presenta en relación a la cura analítica a partir de un efecto de división. Y el efecto de división es a partir de que hay una identificación que fracasa en un momento. ¿Sí? Es decir, tomemos por ejemplo una cosa muy sencilla y
una impostura obsesiva ligado a una conducta ceremonial en el lazo social, riguroso y presentándose como un imperativo de orden absoluto, de golpe el café que tiene en la mano lo hace caer sobre la pierna de alguien. ¿Sí? Estoy diciendo un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Y bueno, efectivamente hay algo de una identificación que ahí se conmovió en ese instante, ¿sí? Y efectivamente se produce un efecto, un encuentro con la división del sujeto. Con la identificación tiende, como en la psicología de las masas, como bien nos enseñó Freud. Las identificaciones nos hacen creer que somos todos iguales en una masa, ¿sí? Como si no hubiera una radical singularidad dada por el modo singular de cómo goza cada uno, ¿sí? Los colectivos sociales, todo lo que Freud trabaja en psicología más análisis del yo, ¿sí? Va a tener que ver con esto, ¿sí? Incluso Freud va a decir que solo hay dos cosas que no hacen masa, dos cosas nada más. Una es el síntoma no hace masa, dice Freud, es más, es disgregante de la masa. ¿Por qué? Porque el síntoma es absolutamente singular. Por más identificaciones que tiendan a lo colectivo, a la colectivización y a cierto ideal colectivo como efecto de masa, sin embargo, el síntoma es una radical singularidad, no hace masa y es disgregante de la masa, en el sentido de que al no hacer masa, efectivamente, el llamamiento, la convocatoria de masa, hay un punto donde fracasa en cada uno de los sujetos. ¿Sí? En general, los análisis, los pedidos de análisis, en su gran mayoría tienen que ver con que ha habido una conmoción de una identificación y el encuentro con una división del sujeto. ¿Sí? Algo a partir de un lazo amoroso, de un problema laboral, de un problema de una amistad, en un sueño, a partir de un sueño, donde efectivamente se presenta para el sujeto algo, lo voy a decir así, de sí mismo, en contradicción con lo que se presenta como identificación lograda. Y efectivamente, en la división, el efecto de división es un modo de presencia de lo real. Por eso cuando el sujeto llega a análisis, como sujeto barrado, es porque ha habido una respuesta a lo real, una presencia a lo real, que ha conmovido la fijeza identificatoria que le hace creer al sujeto en una identidad, en que él es alguien que sabe quién es, etc. ¿Sí? Acá, en este momento, Jacques Alain Miller va a hacer un movimiento muy interesante respecto a la cuestión de lo real, incluso a preguntarse qué es lo real. ¿Sí? Y para esto también va a recurrir al goce femenino como tal. Eh, Femenino no tiene que ver con cuestiones de género, esto está claro, ¿no? No solo no tiene que ver con cuestiones de género, sino que tampoco le es asimilable absolutamente a lo femenino tal como se presenta en el seminario 20, ¿sí? Una fórmula de sexuación, ¿sí? Lacan es un movimiento que va más allá de esto en los últimos seminarios, fundamentalmente en los seminarios 24 y 25. Dice Miller, no es seguro que lo real tenga una esencia, efectivamente. Por el contrario, es por el sesgo de su existencia que lo real se impone.
acá hay un cambio en este pequeño párrafo, un giro fundamental, que es del campo del sentido y del campo de la supuesta esencia, etcétera, al campo de la existencia. Todo el ordenamiento conceptual que va a hacer Lacan a partir de ese momento y que Miller lo trabaja en este curso, va a tener que ver con la dimensión de la existencia, ¿sí? Y la dimensión de lo real, ¿sí? En relación a la existencia como tal, ¿sí? El sesgo de su existencia, que lo real se impone y se apaga cuando se refiere a su esencia. ¿Qué es lo real? La primera respuesta que se va a dar acá en este capítulo 4, son 15 capítulos en el curso. Vamos a trabajar los 15. Se hace la pregunta, ¿qué es lo real? Es una pregunta. Esa en sí mismo es difícil la pregunta porque el que es realmente a ser. Es una declinación del ser. Pero la respuesta que va a dar Miller es que el goce femenino es el principio del goce como tal. Yo les pido que cuando acá habla de goce femenino, se corran de cualquier versión de teoría social de lo femenino, ¿sí? Sino que este femenino es el nombre del goce como tal. O sea, no refiere a la feminidad, sino que este femenino responde al ordenamiento conceptual del goce como tal, ¿sí? Y aclara Miller que el goce como tal, este que nombra como femenino, debe decir, es femenino en tanto que una primera aproximación es que no tiene nada que ver con la lógica fálica, nada que ver. Las neurosis, las tres grandes neurosis, todas tienen el límite del falo, ¿sí? Cada una a su manera, la obsesión, la histeria, la fobia, cada una a su manera, ¿sí? Vive dentro de, podríamos decirlo así, también parafraseando a Miller, de la cobardía fálica del neurótico, de no ir más allá, ¿sí? Del límite que le pone el campo fálico, ¿sí? Obsesión, histeria y fobia son dentro del campo fálico. Ahora, el goce como tal es el goce no edípico. Si queremos tomar una referencia freudiana, las tres grandes neurosis responden a goce edípico. Este goce es un goce referido y reducido al acontecimiento de cuerpo como tal. Y vamos a ver exactamente a qué se refiere con acontecimiento de cuerpo. O sea, resiste a toda identificación, no nombra identidad, ¿sí? No es interpretable, ¿sí? Por definición no es interpretable porque no es del orden de lo reprimido, no se juega ahí el circuito de represión, retorno reprimido, ¿no? Sino que el goce femenino como acontecimiento de cuerpo es una expresión, es una referencia conceptual que va a tomar Lacan y que va a retomar Miller en su curso, ¿sí? Para dar cuenta del final de análisis, del acontecimiento del final de análisis, ¿sí? Como acontecimiento de cuerpo. Eso es muy importante. Si ustedes leen los diferentes testimonios de Pase, bueno, en los primeros testimonios
de pase mío, yo me refiero exclusivamente y de un modo preciso en el dato clínico de esto respecto a la cuestión del acontecimiento del cuerpo, ¿sí? En un sueño. ¿Sí? O sea que ese acontecimiento de cuerpo, yo insisto con esto, proviene su elaboración desde la fórmula de aceptación del seminario 20, pero no es exactamente lo mismo. En su diferencia, para diferenciarlo, en todo el campo de las neurosis, el sujeto con lo que se encuentra por el límite fálico como tal, con el goce edípico. Pero el goce edípico es el nombre de qué? Del goce como prohibido. Y a partir de su transgresión permitido. Todo esto responde al nombre del Padre, al ordenamiento conceptual del nombre del Padre. Cuando Lacan y Miller, siguiéndolo, se refiere a acontecimiento del cuerpo, aquí no hay nada que refiera al nombre del Padre como tal. ¿Sí? Cuando hacemos la elaboración del goce edípico, estamos todo el tiempo en la articulación del nombre del Padre como tal. Bueno, después se pueden trabajar cuestiones como el nombre del Padre y una cuestión que ha trabajado Lacan muy interesante, que es el nombrar para, que es algo que encontramos en los últimos años más a menudo en los consultorios, donde Lacan va a decir que ese nombrar para implica el deseo de la madre, ¿sí? Un deseo no barrado, que nombra a un hijo, una hija, ¿sí? De un modo que esa nominación lo fija en una determinada posición, ¿sí? Ese nombrar para... Osvaldo, sí. perdón, tengo una pregunta. Sí. Habías dicho que había dos cosas que no hacían masa y dijiste el síntoma es una y la otra. No dije la otra, es la más maravillosa de todas. Te agradezco, Viviana, te ¿Cuál? agradezco. Dije la primera y la segunda es maravillosa. Y además es una referencia que a mí me encanta, pues me parece luminosa, me parece verdaderamente totalmente transgresiva. Está en el capítulo 12 de Psicología de las Masas. La otra, bueno, te agradezco tanto porque me había pasado. Lo pueden tomar como, lo pueden interpretar ustedes, este olvido. Es un olvido que lo someto a vuestra interpretación. Porque ¿saben de qué se trata? Freud dice que el amor a una mujer que atraviesa todos los límites religiosos, nacionales, de lengua, de cultura, de clase social, que atraviesa todo el campo de las identificaciones, ese amor, que no es, por lo tanto, no es un amor especular, no es el amor del capítulo 8 de Psicología de las Masas, cuando Freud dice, bueno, se coloca el objeto en el lugar del ideal, pero bueno, esos son amores desgraciados, dice, porque el ideal vira al super yo y en cualquier momento la más maravillosa mujer aparece transformándose para el sujeto en un super yo, ¿sí? Pero no, en el capítulo 12 va a decir que ese amor que atraviesa todas las formaciones de raza, religión, de cultura, etcétera, 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 podríamos decir que es lo más hétero que hay. Hétero no en sentido heterosexual, sino lo radicalmente extranjero
o sea, el amor a lo más radicalmente extranjero, ¿sí? Ese amor es el más grande logro cultural y que horada la masa, no hace masa y es disgregante de la masa como el síntoma, ¿sí? Ese amor hétero, insisto con la cuestión de hétero, digo, porque una vez me acuerdo que alguien, por más que lo aclaraba, seguía insistiendo que yo me estaba refiriendo a la heterosexualidad, o Freud, la heterosexualidad. No tiene nada que ver con heterosexualidad. Lo hetero es lo radicalmente otro, ¿sí? Y Freud lo aclara, dice, diferencias nacionales, de idioma, de cultura, de clase social, ¿no? A lo absolutamente hetero, a lo absolutamente otro. El amor, eso, ¿sí? Ese amor es el más grande logro cultural y es disgregante de la masa. Porque el otro, en el capítulo 8, colocar el objeto en el lugar del ideal, está en la línea de armar una masa con el otro. Y esos son siempre amores desgraciados, es decir Freud, ¿sí? Es decir, podríamos jugar, y me van a disculpar la banalidad, pero la media naranja. La media naranja conduce a lo peor. La media naranja es el otro, es un espejo mío, ¿sí? Los dos hacemos uno. La media naranja no es hetero, es homo, ¿sí? No como homosexual, ¿no? En sentido vulgar del término, sino que se está refiriendo Freud a otra cosa. Y que ese otro amor va más allá de, incluso podríamos decir en términos freudianos, va más allá del campo edípico, ¿sí? Va más allá del campo edípico. Pero sí que el primero, del capítulo 8, respondería al campo edípico. El segundo, no responde al campo edípico. Y bueno, no hace masa, no es que dos hacen uno, sino que es un lazo amoroso donde se respeta la dignidad de la singularidad de cada uno, ¿sí? Y cuanto más extranjero se presenta en el sentido de las identificaciones, tiene más valor todavía, ¿sí? ¿Se entiende esto? Ustedes lo pueden leer en el capítulo 12, que es el último capítulo de Psicología de las Masas. Osvaldo, quiero hacer otra preguntita. Esto que decías del goce femenino en cuanto a reducido acontecimiento de cuerpo como tal, ¿sería esta primera inscripción la que vos tomabas el año pasado, esta Niedercryft, Claro, de la está que en vos relación, hablabas? sí, está en relación a eso, efectivamente. Mm. Porque el problema es que, como se dice goce femenino, enseguida se presta a confusiones imaginarias de que está hablando de feminidades, feminidades. No, tiene que ver con lo radicalmente otro. Como decir, como esto que Freud dice en el capítulo 12, Psicología de las Masas, ese lazo con lo radicalmente otro, ¿sí? Con lo absolutamente extranjero, ¿sí? Con lo radicalmente hétero, ¿sí? Refiere a eso. Porque el goce femenino, tal como se trabaja en el último Lacan y lo trabaja Miller, no es simbolizable, es indecible, porque incluso guarda afinidades con el infinito, va a decir Miller, ¿no? Va a dar cuenta de que no es atrapable, no es posible la dimensión de identificación, en el sentido de las identificaciones, en el sentido como lo trabaja Freud en Psicología de las Masas, ¿sí? Ya lo vamos a ver tomado desde otra perspectiva.
E incluso este goce está por fuera del lenguaje. En tanto que el lenguaje es castración, porque en verdad la castración como tal, radicalmente, tiene que ver con el lenguaje, con el campo significante, ¿sí? Donde los seres humanos vivimos en un triple exilio, ¿sí? Vivimos en el lenguaje, por eso los equívocos, por eso no hay relación sexual, como complementariedad es imposible, ¿sí? Y como vivimos en ese exilio, también vivimos en el exilio de las posiciones sexuadas, que no hay posiciones idénticas, no hay dos modos de goce absolutamente idénticos, no existe eso. Y además, para colmo, somos seres parlantes, ¿sí? Y la dimensión de ser parlante, que por un lado pareciera que permite la comunicación, en verdad, la dimensión de ser parlante lo que hace es nombrar todo el tiempo el equívoco, ¿sí? Porque nunca el otro escucha lo que uno quiere decir exactamente, por mejor buena voluntad que tenga, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora estoy explicando estas cosas y sé que cada uno de ustedes están escuchando de un modo distinto, de acuerdo a su singularidad, a su formación, a sus posiciones subjetivas, a su neurosis, ¿sí? Cada uno está escuchando, podríamos decir, una exposición distinta. En un sentido, uno dice, bueno, una exposición de un curso, un seminario de la Escuela de Orientación Lacaniana, etcétera, con este curso de Miller como programa, y pareciera que es un para todos, ¿sí? Esta es una ilusión. En verdad, este curso es para cada uno, pues cada uno escucha, ubica, cifra, de un modo absolutamente distinto al otro. Eso es la castración como tal. Castración es eso. El que nombrar que es imposible el supuesto colectivo que representaría que yo pueda estar explicando esto y todos entiendan de la misma manera o lo piensen de la misma manera, ¿sí? O lo cifren de la misma manera. Cada uno lo está haciendo de acuerdo a sus lecturas, fundamentalmente de acuerdo a su neurosis infantil, a su análisis y al tipo de lectura que tenga. Cada uno lo va descifrando de un modo totalmente singular, ¿sí? Así que si yo tuviera una ilusión de que es un para todos, mi ilusión sería fracasada, absolutamente. No hay un para todos. Cada uno, por eso me gusta que me hagan preguntas, porque cada uno me escucha desde su singularidad. Y aunque estoy trabajando textos de Freud, de Lacan, de Miller, de Eric Laurent, o textos míos también,